Tenemos como ponente ahora doña Margarita María Rincón, es investigadora principal del proyecto Math for Fish del Centro Oceanográfico de Cádiz, del Instituto Español de Oceanografía, que nos viene a hablar sobre el proyecto que hemos comentado, Math for Fish, en el que aplica las matemáticas a la gestión de las pesquerías. Evidentemente también Margarita lamentablemente no nos puede acompañar hoy presencialmente, por lo que la presentación que va a hacer lo va a hacer online, a ver cómo es lo de las matemáticas en el sector pesquero. Bueno, adelante Margarita. Gracias. Bueno, primero que todo me hubiese encantado poder estar allí con ustedes, pero por cuestiones de agenda me ha sido imposible. Sin embargo, puedo contarles un poco de qué va esto de las matemáticas con la pesca, ¿no? Entonces, voy a compartir pantalla y les... Ok. Entonces, aquí ya no los veo ya ustedes. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, sí. Vale, perfecto. Ah, bueno, está en la jornada Cantabria, no sé si es la presentación. Aquí está, vale. aquí está. Ahora sí. Vale, perfecto. Entonces, como decían, yo trabajo en el Instituto Español de Oceanografía, en el Centro Oceanográfico de Cádiz, y mi formación es principalmente matemática, pero llevo los últimos 13 años dedicada también a ver esto de la aplicación de las matemáticas en la pesca. Y esto viene también de la mano de este proyecto, que es Nuevas herramientas para el modelado matemático en el asesoramiento científico de pesquerías españolas. Es un proyecto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y primero hablaré un poco del proyecto, después del asesoramiento científico, de la evaluación de estrategias de gestión y de los resultados preliminares del proyecto. Tan importante como el objetivo principal también es el equipo de trabajo que tenemos en el proyecto, que lo pueden ver ahí. Entre ese equipo tenemos biólogos, gente de ciencias del mar, y también tenemos 3 matemáticas. También me gustaría que es una componente muy importante dentro de este proyecto. El objetivo principal, el desarrollo e implementación de estrategias, el desarrollo e implementación de herramientas que mejoren y faciliten el modelado matemático usado en el asesoramiento científico de pesquerías. ¿Qué pasa? Para esto es importante entender dónde entra ese modelado matemático y exactamente en qué consiste ese asesoramiento científico de pesquerías. Entonces vamos a ello. El asesoramiento científico, ¿cómo lo hacemos, no? Lo primero que se hace es tomar todos los datos disponibles. En este ejemplo en particular tenemos un ejemplo de una pesquería que tiene varios datos disponibles. Tiene datos de capturas, datos de campañas, de muestreos en lonja, de información biológica. Sin embargo, hay otras pesquerías donde los datos son limitados, pero también entraría toda esa información disponible dentro de lo que conocemos como un modelo matemático de asesoramiento. Esos modelos nos dan una estimación de la tendencia de la población y de cuántos peces hay a día de hoy. Esto normalmente se hace, este proceso de meter todos estos datos dentro del modelo se hace normalmente una vez al año. Ahora, con esta tendencia y sabiendo cuántos peces hay en ese momento, usamos una fórmula matemática preestablecida por ICES. Aquí hablo de ICES porque son las pesquerías con las que trabajamos nosotros en el proyecto, pero el procedimiento es bastante similar en otras regiones. Esta fórmula matemática se conoce como Harvest Control Rule y se usa la abreviatura normalmente que se usa es esta de HCR. Con esta fórmula matemática, entonces, nosotros podemos asesorar sobre un límite de pesca en un área determinada para un periodo determinado. Y usualmente este periodo suele ser de un año. Ahora,
¿En dónde entran entonces las matemáticas? En el modelo matemático de asesoramiento por un lado, pero también en esta fórmula matemática. Ahora, si yo voy al modelo matemático de asesoramiento, se pueden hacer varias cosas. Bueno, aquí es donde entra el proyecto Math for Fish, que precisamente se llama así, emulando un poco lo que es matemáticas para la pesca. ¿Qué podemos hacer con ese modelo matemático de asesoramiento? Por un lado, podemos mejorar la entrada y control de calidad de los datos. Y aquí en este esquema del proyecto se puede ver esa partecita en azul claro, toda esta primera parte que tiene que ver con mejorar esa entrada y control de calidad de los datos. Lo segundo que podemos hacer con esto es proponer modelos diferentes y automatizar el paso de un modelo a otro. A veces se tiene un modelo y por algún motivo ese modelo deja de funcionar. Entonces, tener alternativas siempre es útil. Y el paso de un modelo a otro suele ser bastante complicado. Pero entonces aquí hablamos de esto, cómo facilitar y cómo automatizar esta migración entre modelos integrados. Aquí tenemos casos específicos aplicados tanto al boquerón como a la sardina, para la primera parte también con la merluza, y de lo último que podemos hacer también en este sentido del modelo matemático de asesoramiento es automatizar y mejorar esas salidas de los modelos. Entonces aquí tiene que ver con cómo presentar esos resultados para que esos resultados den toda la información necesaria para eventos de evaluación como benchmarks. Los benchmarks es donde realmente uno presenta su modelo y ese modelo pasa un montón de pruebas y está normalmente una semana de evaluación revisando varias partes del modelo para que este modelo pueda ser aprobado para dar asesoramiento científico posteriormente. Entonces esta es la tercera parte y tiene que ver, tenemos casos aplicados al boquerón, a la sardina y también a un modelo multiespecífico del área NAFO, que tiene que ver con el bacalao, el camarón y la gallineta. Ahora vamos a la otra parte. Habíamos hablado del modelo matemático de asesoramiento, pero que también hay cosas que hacer con esto de la fórmula matemática preestablecida por ICES. Sin embargo, aquí el proceso se complica un poco más. Entonces, ¿qué se puede hacer con esa fórmula matemática? Podemos intentar otras fórmulas matemáticas. A lo mejor la fórmula matemática que tenemos no va acorde totalmente a las fluctuaciones que tiene la pesquería. Y también podemos incluso testar otras fórmulas que vayan más de la mano con las necesidades de los científicos, de la administración y del sector. Entonces, para esto hablamos de evaluación de estrategias de gestión, que por sus siglas en inglés se conoce como MSE, Management Strategy Evaluation. Vale, entonces, para testar otras fórmulas matemáticas tenemos dos brazos importantes. El primero, que tiene que ver con una parte matemática, puramente matemática, que es demostrar que esas fórmulas también permiten mantener los niveles de sostenibilidad de la pesquería, pero hay otro brazo que es súper importante y que nos hemos dado cuenta nosotros también con la experiencia, y es que podemos tener unos cimientos matemáticos muy buenos, pero si no hay un acuerdo entre los científicos, la administración y el sector sobre el proceso, sobre cómo se está haciendo todo, la probabilidad de que esas fórmulas matemáticas se lleven a la realidad y que efectivamente tengamos un escenario sostenible es muy baja. Entonces, reconocemos la necesidad del trabajo conjunto entre científicos, administración y sector, y por eso vemos la importancia de desarrollar un proceso participativo donde podamos establecer necesidades y objetivos comunes. Para esto, también dentro del proyecto hemos contratado al CETMAR, que son expertos en el desarrollo de este tipo de procesos participativos con el sector pesquero y con la administración. Y también para que puedan ver un poco más de cómo es este proceso participativo, tenemos un video. Si me hacen el favor de ponérmelo por allí, lo agradecería, gracias.
Durante muchísimo tiempo, se consideró que los mares eran fuente inagotable de riqueza y que su capacidad de regeneración espontánea era muy superior a nuestra demanda. Ha sido el tiempo el que nos ha hecho ser testigos de los límites de los recursos marinos y paulatinamente el ser humano ha tomado conciencia de que los mares constituyen uno de los recursos de propiedad común más extensos del planeta. Así, las nuevas tecnologías de explotación pesquera, el aumento de la demanda resultante del crecimiento de la población y de su poder adquisitivo, la navegación cada vez más intensa y la contaminación marina han demostrado la necesidad de preservar los recursos pesqueros como necesidad imperiosa para mantener en el futuro la existencia de estos. La gente del mar, las científicas y científicos y las administraciones públicas llevan años realizando esfuerzos para avanzar hacia una gestión sostenible de los recursos y del medio marino. El reto es conseguir que la actividad pesquera sea sostenible y que la gestión favorezca el equilibrio entre los objetivos ambientales, económicos y sociales, garantizando el mantenimiento de las comunidades pesqueras que se han asentado en la costa y también nuestro bienestar vinculado al buen estado del ecosistema. El buen funcionamiento de una pesquería depende de la interacción entre diferentes componentes, donde pescadores, científicos y administración pública juegan un papel muy importante. Las decisiones que se toman como producto de la gestión influyen sobre el comportamiento de las flotas. La pesca y el medio ambiente tienen un impacto en la especie y toda esta información es procesada por los científicos, cuyas estimaciones son usadas para la gestión. En este sentido, necesitamos estrategias de gestión que permitan una pesca sostenible a nivel ambiental, social y económico. El éxito de la implementación de estas estrategias depende del esfuerzo colectivo de todos los sectores implicados, cuyo conocimiento respecto a la dinámica poblacional de la especie, su interacción con la pesca, con el ecosistema y a la dinámica económica de la actividad pesquera resulta indispensable. Por suerte, hay una herramienta que nos puede ayudar a asumir el reto. La evaluación de estrategias de gestión, MSE, es un proceso participativo de colaboración donde se establecen unos objetivos comunes entre todas las partes implicadas, la comunidad científica, el sector pesquero y las autoridades involucradas. Debido a la incapacidad de saber el número exacto de peces que hay en el mar, necesitamos crear una realidad virtual que simule el comportamiento biológico de la pesquería y que nos permita probar diferentes alternativas y ver cuáles alcanzan mejor los objetivos acordados. Así podemos responder a la pregunta de ¿qué pasaría si? Y anticipar las posibles consecuencias de distintas estrategias de gestión. Para crear esa realidad virtual, usamos modelos que nos permiten simular, evaluar y concluir con cierto nivel de certidumbre el impacto que los diferentes escenarios pueden tener a nivel económico, biológico o social. Estos escenarios son claves para poder, por un lado, medir consecuencias y, por otro, comparar entre las distintas alternativas posibles. Aquí, por ejemplo, se pueden ver los resultados de un modelo previo, donde se prueban diferentes cuotas y se ven las consecuencias en términos de probabilidad de colapso de la pesquería, puestos de trabajo en riesgo y ganancia total. En este proceso, también es importante la participación de los pescadores y sus representantes, tanto por la importancia social de la pesca, siendo esta un motor económico, generador de empleo y sustento de las poblaciones en las comunidades costeras, como por el conocimiento que tienen del ecosistema, de la pesquería y del impacto socioeconómico de esta actividad. Los recursos pesqueros son un bien común y las administraciones públicas se encargan de diseñar y aprobar las reglas que los regulan basadas en la mejor evidencia científica disponible. Son las responsables de velar por el interés general y tomar las decisiones, por lo que su papel es fundamental para explorar y valorar cualquier alternativa de gestión. Las personas responsables en las distintas administraciones públicas, autonómica, nacional, europea, aportan al debate conocimiento experto y basado en la experiencia y permiten explorar la viabilidad de las propuestas. Tenemos un gran reto que incluye objetivos a muy largo plazo, pero que se pueden alcanzar a través de la comunicación efectiva entre todas las partes implicadas. Esta comunicación
nos llevará a establecer las colaboraciones y los compromisos necesarios con el fin de avanzar paso a paso hacia una gestión óptima y una pesca rentable y respetuosa con el medio ambiente, respondiendo así a las demandas regionales, nacionales e internacionales de desarrollo sostenible. Empezar esta comunicación es uno de los objetivos del proyecto Math4Fish. ¿Ven nuevamente mi pantalla? Sí. Gracias. Esto, como os dice el vídeo, uno de los objetivos es empezar esta comunicación y que esta comunicación no sea una cuestión solamente del proyecto, sino que se vaya construyendo lentamente y que realmente podamos caminar juntos un poco durante todo este proceso, ir mejorando e ir viendo cómo podemos hacer lo mejor posible, ¿no? Con respecto a esta es la parte del proceso participativo, pero respecto a esta realidad virtual que hablaba del video, ¿no? Esta parte tiene que ver mucho con matemáticas, ¿no? Necesitamos testar otras fórmulas matemáticas, pero también necesitamos demostrar que esas fórmulas permiten mantener los niveles de sostenibilidad de la pesquería. Y esto es bastante difícil porque para demostrar esto yo necesitaría saber la cantidad exacta de peces que hay en diferentes momentos, ¿no? Normalmente esto se simula a 30 años para ver qué es lo que está pasando, pero yo no tengo cómo saber la cantidad exacta de peces que hay. Entonces casi necesitaría yo una bola de cristal, pero que me dijera la cantidad de peces que hay en un momento determinado. Entonces, ¿cuál sería el proceso? ¿Qué es lo que necesito yo? Entonces, el primer componente que necesito yo aquí es tener una especie de adivina que me va a decir cuál es el número exacto de peces al principio del año. Luego, entonces, yo tengo a mis científicos que con sus datos me van a dar una captura recomendada usando el modelo y la fórmula matemática de las que hablé anteriormente, pero ellos no saben lo que ha dicho la adivina. Ellos solamente tienen sus datos. De ahí ellos dan una captura recomendada y esa captura recomendada es la cuota. Esa cuota es capturada por los pescadores. Entonces, aquí la población ha cambiado por el efecto de la pesca y también por el efecto de la reproducción, el efecto del crecimiento de los peces. Entonces, esta población ha cambiado. Ahora empezamos el ciclo nuevamente, la adivina vuelve y me dice cuánto es el número exacto que hay al principio del año y repetimos este proceso, como decía anteriormente, aproximadamente durante 30 años. Si yo logro programar todos estos tres componentes en un tiempo en estos 30 años, estoy con lo que se conoce como un modelo de evaluación de estrategias de gestión. Un Management Strategy Evaluation Model. Entonces, es un modelo que me está dando los datos reales durante los próximos 30 años, que es toda la información que tiene a la adivina, pero también me permite decir, bueno, ahora voy a intentar todo este proceso con esta fórmula matemática, bueno, ahora voy a intentarlo con esta otra. Y entonces, ¿qué tipo de resultados tenemos? Tengo tanto los resultados de captura, que es lo que me saca mi realidad virtual de que es lo que dicen los científicos y los pescadores, pero también me dice cuál es mi población. En este caso este SSB, que es un indicador de la población, y lo veo en el tiempo, ¿no? Aquí tenemos una simulación de 30 años, que es como el principio del modelo, y 30 más de proyección. Y tengo yo unas trayectorias, normalmente esto se hace unas 1000 trayectorias también para que los resultados sean robustos, y puedes ver si efectivamente esa fórmula matemática nos está dando la mejor captura y si a su vez también eso está manteniendo los niveles sostenibles de la pesquería. Entonces aquí entra el último componente del proyecto, que tiene que ver con este desarrollo de entornos de simulación de estrategias de gestión. Estamos haciendo esto con el caso de estudio del boquerón, con la merluza y con el lenguado. A nivel de
Resultados preliminares, el proyecto acaba en noviembre del 2024, entonces todavía hay más espacio para estas interacciones. El primero de los resultados tiene que ver con una primera reunión que hemos tenido con el sector del Boquerón, donde también se les comentó también todo lo que todos los avances científicos que teníamos en la evaluación del Boquerón, y también para nosotros también es muy enriquecedor tener el conocimiento basado en la experiencia del sector. Y de aquí se generó una información bastante útil que se consignó en un documento que se hará público dentro de poco en las redes sociales. Sin embargo, está aquí en esta dirección en esta web. Si alguien está interesado, simplemente me puede escribir un correo y yo se lo hago llegar. Ya más adelante daré esa información. El primer resultado ahí a corto plazo de esta reunión es que el sector mostró que no sabía de dónde salían los datos que entraban en el modelo matemático. Entonces nosotros hemos hecho una síntesis gráfica en el documento que les digo que pueden acceder en la web. Está este esquema donde se muestran todos los datos que entran dentro del modelo, de una forma sencilla, ¿no? Entonces, esto también le comentamos ahí en el momento de la reunión. Estábamos planeando esto, que era el proponer una nueva fórmula matemática a ICES con un modelo MSE. Entonces, hicimos este modelo MSE y hemos demostrado que hay otra fórmula matemática que nos permite mayores capturas y a su vez es sostenible. Esa nueva fórmula está en proceso de revisión, y si la revisión es satisfactoria podría utilizarse para calcular la captura recomendada dentro de 2 semanas, que es el grupo de trabajo en el cual hacemos el modelo matemático para el asesoramiento científico del Boquerón. Para la merluza también tuvimos una primera reunión con el sector. Y aquí con la merluza hay mucho trabajo ya desarrollado a nivel del modelo que tienen. Entonces se les mostró, ¿no?, como una herramienta para evaluar estrategias de gestión para la merluza sur. Y como resultados se han seleccionado 3 opciones, 3 escenarios para analizar qué pasaría si. Uno es que el TAC del stock de merluza se fijase para 2-3 años en lugar de cada año, que ese TAC para 2-3 años tuviese una flexibilidad máxima de entre el 5% y el 15%, y también otro escenario en donde se implementasen diferentes medidas técnicas que alteraran la selectividad. ¿A qué nos hemos comprometido en esto, ¿no? Nos hemos comprometido a utilizar el mejor modelo matemático disponible y simular los posibles resultados. Analizar y comparar los resultados con respecto a la situación actual, subrayando el alcance y las limitaciones del análisis. Entonces, como digo, esto es un primer acercamiento, pero nos estamos marcando también una hoja de ruta para seguir estas interacciones con el sector y sobre todo también para presentar estos resultados. Nos hemos comprometido a esto y estos resultados se presentarán en septiembre. Y también la hoja de resumen de esta reunión y de todo este proceso está también en la web, en esta web que tienen ustedes y que también me pueden pedir por correo. Para finalizar, quería invitarlos al segundo simposio ibérico de modelado de recursos pesqueros que estamos organizando desde Math4Fish y que se hará en el puerto de Santa María del 24 al 27 de octubre. El envío de abstracts está abierto y el deadline es el 31 de mayo. Para ello simplemente tienen que entrar en math4fish.ieo.csic.es y allí hay una pestaña que dice simposio y a partir de ahí pueden enviar sus abstracts y si no es necesario también enviar abstracts, si quieren también registrarse simplemente para asistir, son totalmente bienvenidos. Nos interesa también el aporte del sector de cara al último día del simposio.
donde tendremos una mesa con stakeholders para continuar reforzando este camino que estamos hablando de comunicación entre las tres patas, ¿no? Que son la ciencia, la administración y la industria. Porque no será queremos que sea algo que dure en el tiempo y aprovechar todas las oportunidades que tengamos para reforzar esta relación y también generar debates frente a lo que está pasando. Esto es todo, muchísimas gracias. Aquí tienen las redes sociales del proyecto. Principalmente nos movemos sobre todo en Twitter. En Twitter también, si quieren algo, yo también estoy en el Twitter. Y mi correo electrónico, por si quieren más información del proyecto, por si les tienen alguna pregunta también respecto al simposio, es margarita.rincon@yeo.csic.es. Entonces, dame un segundito, dejo de compartir pantalla. Aquí. Ok. Y ya entonces, si tienen alguna pregunta, yo encantada de responder lo que podamos. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Si en la sala hay alguna pregunta. No parece. Bueno, y a mí sí que me gustaría hacerte una pregunta e incluir de rondón también uno de los problemas que tenemos, por lo menos en la zona nuestra, en la organización de productores nuestra, y que es que lo que estamos viendo con una especie, que es la caballa, el verdel, y para la flota de anzuelo. Estamos viendo que estos 3 últimos años ha sido un fracaso rotundo en las capturas de verdel y no conocemos los motivos. Por eso decía que aquí aprovecho la ocasión para reclamar que necesitamos un estudio fuerte de lo que está pasando, a ver cuál es la problemática, si es un tema de biomasa o de qué es. Entonces, yo sí que le preguntaría, porque se dan, ¿no? Los pescadores nos vienen a veces diciendo que intuyen que el motivo puede ser uno u otro. De la misma forma que hay interacción entre redes, entre artes de pesca, intuimos, porque no hay conocimiento científico, y aprovecho de decir que el sector está por el conocimiento para tomar las decisiones mejores, evidentemente, pero nos da la impresión de que hay interacción entre especies también. Y yo sé que mi amigo Nicolás, que le conocerá, porque no hay nadie que no le conozca a Nicolás, también lo dice en el sur, y nosotros también intuimos, no hay conocimiento, también intuimos que se puede dar interacción entre especies. Y hablo de especies como puede ser el atún rojo, puede ser el delfín, es decir, que una especie domine sobre otra, que esté tomando espacios donde antes los ocupaban otras especies pelágicas, y eso se incluye en los modelos matemáticos que manejáis vosotros. Se manejan las temperaturas de las aguas, se manejan el plancton que pueda haber en una zona determinada, o sea, se incluyen este tipo de datos. Y yo hago esta pregunta porque necesitamos conocer también aquí en nuestra zona para saber, después de 3 años, qué pasa con el verdel. Es decir, no capturan. Antes se pescaba con la boina, con todos los respetos, pero se pescaba para las 11 de la mañana, estaban los barcos descargando. Hoy en día no agotamos la cuota, pero no solo aquí, es que en todo el Cantábrico Noreste. Entonces, con esta especie está pasando algo. Necesitamos saber qué es lo que pasa. Entonces, bueno, una intuición es de que aquí viene delfín, viene el atún rojo, aunque los ecologistas dicen que hay cada vez menos, pero nosotros vemos aquí acumulaciones de este tipo de especies y bueno, la pregunta es esa. ¿Incluyen en el modelo matemático ustedes este tipo de cosas? A ver, se incluye de una forma indirecta.
se incluye a través de la mortalidad natural. Entonces, por ejemplo, en el caso del boquerón, la mortalidad natural es bastante elevada debido a metes como en una sola caja todas las causas de mortalidad natural que pueden estar afectando al boquerón. Sin embargo, y esto para el modelo que se usa actualmente en la evaluación. Sin embargo, también hay diferentes, con el mismo modelo se puede también testar la información, si hubiese más especies, ¿no? Y cómo la predación podría estar afectando. Pero este modelo, por ejemplo, estos modelos multiespecíficos no se usan para evaluación a día de hoy. Hay un esfuerzo grande también desde el ICES de ir cada vez más metiendo estos modelos dentro de la evaluación, pero actualmente no están aprobados para ese fin. Sí, a nivel informativo, por ejemplo, en el caso de la pesquería de NAFO, donde hablé yo de este modelo multiespecífico entre gallineta, camarón y bacalao, incluso ese modelo no se usa allí para evaluación, pero sí se usa sus resultados para usar la mortalidad natural que sale de ahí dentro del modelo de evaluación. Y yo creo que por ahí es el camino. Lo que pasa es que son modelos supremamente complejos. Solamente el modelo matemático de evaluación ya es bastante complejo. Si lo metes dentro de un proceso de Management Strategy Evaluation, donde tienes que iterar eso durante 30 años y hacer unas 1000 simulaciones, se incrementa de forma exponencial. Y ahora, entonces, si a eso agrégale también la parte multiespecífica, se ha hecho, pero incluirlo dentro de la evaluación todavía no se aprueban este tipo de modelos para esto. A nivel medioambiental, ahí también, bueno, con respecto, yo hablo también de lo que conozco, porque de otra cosa no puedo hablar, del boquerón, ¿no? Del boquerón aquí se ha visto que la sequía afecta también la cantidad de boquerones que hay, porque, bueno, si hay menos agua, ellos crían en la desembocadura del Guadalquivir, y si hay menos agua dulce, su supervivencia se ve afectada. Esto por un lado. Por otro lado, también hemos visto que el viento de levante también afecta a la supervivencia, y estas cosas también intentamos que entren de alguna forma en la mortalidad natural. Pero es verdad que yo creo que sería necesario que entraran directamente dentro del modelo. Pero bueno, esto también es un trabajo que está en camino. Es decir, todos los esfuerzos van hacia allí, y es súper importante, así como es importante que esta interacción entre científicos, sector y administración sea un constante. También es importante que hayan pasos hacia un enfoque ecosistémico del modelado en pesquerías, y bueno, lo que pasa es que se avanza muy despacio, pero sí, hacia allá vamos, y nosotros somos conscientes de esa necesidad. Muchas gracias, Margarita. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Aurelio. Pues muchas gracias, Margarita, y encantados de haberte escuchado tu ponencia tan interesante. Muchas gracias, Aurelio, muchas gracias a todos. Bueno, continuando con las ponencias, ahora tenemos una ponencia.